Hola, soy Solaimsa y quería explicaros un poquito en qué consiste la terapia que hacemos en la escuela de poder conectar con esos patrones que traemos integrados, ya sea heredados, ya sea de vidas pasadas o ya sea de nuestro comportamiento, actitud, vivencias en este tiempo y que nos han ido bueno, pues haciendo integrar una serie de emociones o grabar en nuestro patrón interno una serie de emociones que no hemos sido capaces de trabajar o de liberar de la manera más favorable para nosotros. Esto ha implicado, bueno, pues una serie de alteraciones en nuestro campo energético y, por tanto, en nuestro físico, al mismo tiempo que, por supuesto, una tendencia o una predisposición en nuestra vida hacia determinados comportamientos, acontecimientos que llegan a nosotros, etcétera. Todo esto se puede trabajar, todo esto podemos modificar y favorecer de esta forma nuestro camino para que sea mucho más ligero, mucho más tranquilo. Esta técnica podríamos decir que es una mezcla, una especie de pupurri, ¿no? Entre, aunque la palabra no sea como muy clara, pero ahora lo explico, ¿no? Porque lo he dicho. Entre biodescodificación y transgeneracional, psicomagia y también una manera de, como digo, de reconocimiento interno que podíamos entrar en, bueno, pues en otras líneas, por ejemplo, de vidas pasadas, ¿no? Con todo esto hacemos un trabajo muy completo sobre cómo liberar todos estos patrones, como digo, y todas estas cargas. ¿Qué tipo de trabajos podemos hacer? Bueno, independientemente de que está claro que, como os decía, lo primario es borrar patrones heredados, es decir, nosotros venimos en una familia, venimos en un tiempo, venimos en una situación de vida que lógicamente está condicionada por todo un entorno. Y aparte de nosotros venimos con nuestra propia carga, ¿no? Nuestra propia maletita, que es la que bueno, pues nos guía y de alguna forma elegida o no, es lo que venimos a trabajar con nosotros. Todo esto hace una especie de mezcla con la cual vamos a tener que lidiar en esta vida. Algunos nos será más fácil y otros nos será menos fácil. ¿Qué es lo más complicado para nosotros? Lo que es kármico. ¿Por qué? Porque en lo kármico no nos manejamos. Cuidado con el concepto de kármico. Kármico no quiere decir castigo. Kármico simplemente es camino de experiencia, ¿bien? Recorrido en la vida. Y lo que pasa es que el concepto que tenemos ahora, bueno, pues está bastante alterado por patrones, creencias, tradiciones, sobre todo en el lado religioso, con el concepto de bueno, malo, acción, reacción de una manera un poco ligada al crimen y castigo, ¿no? Como siempre digo. Vale, pero esto no es real. Nosotros traemos, como digo, una serie de cargas, una serie de trabajos y una serie de aprendizajes y todo eso podemos perfectamente manejarnos en ello, a no ser toda esta parte que nos cueste más porque no nos hemos manejado en otro tiempo y por tanto ahora venimos a realizar. Entonces, aquí, ya aparte de esto, como digo, nos incluimos en todo un patrón familiar, ancestral, que incluye el que nuestros abuelos, padres, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, bueno, pues hayan también generado toda una línea de tendencia que nosotros hemos podido adoptar o no. No todos adoptamos lo mismo dentro de una misma familia. ¿Bien? Y todo esto se puede ver en qué, digamos, qué patrón hemos cogido, pero podemos borrarlo una vez identificado y visto por dónde viene. Este sería un trabajo a hacer, por un lado por parte del terapeuta y por otro lado por parte de la persona, porque sí es cierto que nosotros en psicomoción y como cualquier otra técnica, siempre digo, el terapeuta pone el 30%, mientras que la persona pone el 70%, de manera que siempre hay, entre comillas, deberes a casa para que la persona haga y que pueda continuar con ello, ¿no? Entonces, uno de los trabajos, como digo, borrar estos patrones heredados. Otro sería, por ejemplo, cortar con relaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no solamente el patrón es una parte energética que está ahí, que yo con la identificación y con el reconocimiento y con bueno, pues la técnica que se sigue de escribir, etcétera, etcétera, es suficiente. No, hay que cortar vínculos. Hay que cortar todos aquellos lazos, pero más que lazos, vínculos, que son como si fueran pequeños conductos de energía que nos interrelacionan de manera que la energía del uno
se trasvasa al otro y la del otro al uno, mientras que ese trasvase esté siempre ahí abierto, la energía se esté comunicando constantemente, el cambio es muy difícil. Por lo tanto, hay que cortar el vínculo para que ni lo mío llegue al otro ni lo del otro me llegue a mí. Es decir, nos liberamos de ese arrastre mutuo que no solamente es en plano físico, sino también en plano álmico. De manera que en otras vidas voy a facilitar el que yo pueda ir donde quiera, como ese alma vaya donde quiera. Y no que cuando uno encarne el otro viene detrás por puro arrastre. Y esto es lo que entendemos como karma. No, esto es arrastre. Y es debido a que estos vínculos no los hemos cortado vida tras vida. Y por el contrario, les hemos ido fomentando y dando más fuerza. Entonces, en esta técnica cortamos estos vínculos. Y sobre todo si son relaciones difíciles con mucho más motivo. Porque hay que liberarse. Esa energía se tiene que normalizar. Tenemos que entender que con la liberación no solamente es que el otro siga su camino, es que yo voy a poder seguir mi vida, independientemente de que esa otra persona quiera cambiar o no, porque eso ya no es mi problema. Eso es su problema. Y yo no tengo por qué fomentar ningún tipo de sentimiento de rencor, ni ninguna emoción densa que lo único que me va a hacer es no poder liberarme del peso y por tanto no poder romper los vínculos. Por puro interés, es que no tiene sentido. Entonces podremos también cortar estas relaciones difíciles, como digo. Luego, por ejemplo, hacer el duelo por un aborto que ha sido natural, que bueno, que hemos perdido ese hijo, o inclusive por un aborto que hemos nosotros, las mujeres, y bueno, en la pareja, ¿no? Y en algunos casos las mujeres, elegido hacer. Porque el concepto del aborto también hay mucho que hablar de ello. Sí es cierto que se corta la evolución de un alma, y bueno, es una vida que ahí se para. Pero no es un tema a juzgar desde mi punto de vista. No todos los abortos se hacen por lo mismo. Y, por supuesto, no estoy para nada de acuerdo en este tipo de actitudes intolerantes, violentas, insultantes, con respecto a la mujer prioritariamente y además muchas veces por propias mujeres. No me parece honesto. Habría que ponerse en el lugar de esa mujer o de esa pareja y ver cuál es la verdadera razón de haber tomado una decisión que en la mayoría de los casos supone tanto dolor y trauma que esas parejas o esa mujer luego le cuesta mucho superarlo. Entonces, si nosotros queremos estar realmente en la luz y en el camino, no tenemos por qué juzgar a nadie por sus decisiones. Otra cosa es que nosotros no lo haríamos, pero no lo haríamos desde nuestro lugar y desde nuestra posición. Quizás si nos pusiéramos en su lugar y en su posición, lo veríamos de otra forma. Entonces, ante el no juicio, que es la única manera que yo entiendo de amor incondicional y de poder realmente prestar ayuda a la persona y al alma, desde ahí es donde digo que se puede hacer este duelo a este aborto inclusive provocado y que esa mujer, que esa madre, que esa pareja puedan seguir su camino, inclusive, ¿por qué no?, volver a llamar a ese alma, como en tantos casos he visto, y volver a darle ese cuerpo, ese vehículo, para que pueda seguir caminando. Desde el perdón mutuo. Entonces, esto es posible, como digo, con psicoemoción trabajarlo. Por supuesto, también el duelo de un hijo perdido, no ya sin haber, no nato, sino nato, es decir, un niño ya desde habiendo sido un bebé o un hijo de más edad, la edad que sea, poder hacer este duelo también y poder cortar con estos vínculos y sanar este dolor. Bien. Luego, por supuesto, también podemos hacer el duelo con un ser fallecido, tanto querido como no querido, porque en los dos casos también hay que liberar esas almas, las queridas y las no. Y no nos tenemos que sentir mal por no querer a alguien, porque para querer a alguien tiene que ser algo mutuo, tiene que haber algo entre los dos. Y hay veces que llegar a ese amor incondicional previo hay que pasar por muchos escaloncitos. Y no siempre es fácil, ¿bien? Entonces es entendible que pueda haber una relación con alguien que se ha ido y que no es querido, pero igualmente conviene hacer esa liberación y ese duelo, y podemos hacerlo. Luego uso también el caso del gemelo solitario, un caso que no es muy conocido, inclusive muchas personas ni saben siquiera que han sido gemelos, solamente se podría ver pues hablando con la madre y preguntándola si en los primeros meses, en los 3 primeros meses, tuvo alguna regla, o si tuvo un momento en el que, bueno, pues tuvo como una especie de pérdida, pero que luego parece que todo se normalizó. O si en ese niño, cuando nace, pues se ha visto que tiene pues como
algo añadido a su cuerpecito, pues por ejemplo, en algunos casos se ve como una especie, como si fuera una especie de enquistamiento, que es una bolita de pelo, uñas, eh, células, que es, bueno, pues tiene que ver con ese gemelo que no se desarrolló. En algunos casos, no hace mucho, salió un documental de un niño que le habían detectado al hacerle una prueba, en su cabecita habían visto que dentro del cerebro había un fetito que estaba ahí, que no se había desarrollado, pero que compartía ese espacio con él. Es decir, hay veces que no sabemos que hemos sido gemelos ni mellizos, y lo hemos sido, y eso genera un estado emocional muy concreto, sobre todo sensación de soledad, de tristeza. Con lo primero que hay que pensar que con lo primero que ha conectado ese ser es con la muerte, es con la pérdida del ser más amado, que es su otro yo, porque en un gemelo es como el otro yo. Entonces, es entendible que esto hay que trabajarlo y podemos hacerlo. También, muy importante, trabajar ese miedo ante una nueva relación cuando hemos tenido una relación difícil. Con la relación difícil habría que cortar los vínculos, pero luego hay que trabajar con esa parte de nosotros que teme esa nueva relación. Podemos también trabajar eso, podemos identificar ese yo temeroso o ese yo que nos hace tropezar constantemente, ese yo que no se atreve, ese yo que no sabe. Con todos esos yoes podemos también trabajar y hacer una liberación de esa carga y volver a tener un diálogo e integrar toda esa energía desde otra frecuencia para hacer esos cambios que necesitamos. Aquí también tendríamos la conexión y el reencuentro con el niño interno, con ese niño herido, esa niña herida, y poder hacer ese trabajo de sanación. Pero también algo muy importante, conectar con esa sombra nuestra e integrar después de hacer un diálogo con ella y un reconocimiento de que amamos a esa parte de nosotros, no la rechazamos ni la tememos, porque en ella hay mucha información, hay algo muy valioso y es nuestra propia esencia. Esa esencia que en momentos difíciles a lo mejor no hemos sabido reaccionar siempre bien, pero que hemos aprendido mucho. Podemos trabajar con esto también e integrarlo y así de esta manera hacer como un yo muchísimo más completo y poder sentirnos realmente integrados. Todo esto, que serían los distintos trabajos que podemos realizar, también aquí incluiríamos lo que es una relación con una vida anterior. Y aunque nosotros hacemos una técnica que se llama sanación de vidas pasadas y de esta vida, porque hay una parte que sería retroceder el terapeuta, nunca la persona, no soy partidaria de hacer regresiones, por lo que implica el conectar de nuevo con esas experiencias que no siempre son buenas. Entonces, el terapeuta lo que hacemos es que a través de los registros acásicos accedemos a esos tiempos pasados, sea de otra vida o, como digo, sea de esta vida en momentos de infancia, de bebé, que no hay una memoria consciente, o en momentos de cuando estamos dentro de la madre, que toda esta información forma parte de nuestro subconsciente y que ha dejado un patrón, una impronta muy grande en nuestro ser, en nuestra emoción, y que eso es lo que ha generado toda una serie de actitudes y comportamientos posteriores. Hay que identificar esto, hay que trabajar con esto, hay que liberar todo esto y hacerlo consciente y de esta manera tener un diálogo profundo. Toda esta información que os estoy dando es lo que nos ayudaría, en definitiva, a poder recuperar nuestro poder, a poder reencontrarnos con nosotros, a sentirnos a gusto, felices, contentos por ser quienes somos y cómo somos y retomar nuestro camino desde la liberación, desde la aceptación, desde el entendimiento, desde el diálogo. Bueno, pues completarnos. ¿Y cuál sería la recompensa? Encontrarnos con nosotros, la primera. Y tener una vida más fácil, más ligera y una convivencia mucho más sencilla, abierta, natural, espontánea, amorosa, la segunda. Bueno, pues espero que sea de vuestro interés esta información y si deseáis el poder hacer esta técnica, esta terapia con nosotros, pues entrar en nuestra web, ahí podéis informaros mejor, www.solaimsa.org, o nos enviáis un mensaje a secretaría@solaimsa.org y os daremos toda la información que necesitéis.
Un saludo para todos vosotros. Gracias.